Vamos a leer los primeros 9 versículos, pero dejen abierto ahí en el 1 porque después vamos a estar pasando a otros versículos más. Que el Señor pueda guiar también su palabra a nuestros corazones. Vamos a leer entonces los primeros 9 versículos, luego vamos a estar orando, ¿sí? Leamos, dice así la palabra del Señor, Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 9. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndole el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de eso, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado para los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana quiero también, Padre, pedirte que nos sigas acompañando en medio de la predicación de tu palabra. Que seas tú hablándonos así como cantábamos, que tú vayas, Señor, preparando nuestros corazones para tu palabra, Señor. Te ruego que tú nos des oídos sensibles a tu palabra para poder escucharla, aplicarla a nuestras vidas, vivirla y así también enseñarla, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos que tu Santo Espíritu pueda convencernos de todo lo que nosotros vamos a leer en esta mañana por medio de tu palabra. Es una verdad que debe reflejar en nuestras vidas para llevarnos a una verdadera adoración, a poder estar, Señor, unidos a ti y no despegarnos, Señor, no contar con nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, guíanos, Padre, porque necesitamos tu palabra, Señor. Solos no podemos, necesitamos escucharte y que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Dame valor, dame claridad y oídos a mis hermanos para oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Amén, Señor. Antes de pasar a examinar estos pasajes, el domingo pasado les pedí que en sus casas pudieran leer los capítulos 11 y 12. Y los que pudieron leer seguramente han visto, como decíamos el domingo pasado, a un Nehemías organizando Jerusalén, rehabilitando Jerusalén, organizando ahí a todos aquellos que iban a habitar Jerusalén y también a las aldeas de su alrededor.
Nehemías empezó a distribuir a cada uno según sus oficios, según sus genealogías, sacerdotes, levitas y a los demás del pueblo para que no descuidaran los recursos que eran necesarios para la actividad en el templo de Dios. Y también veíamos en el capítulo el capítulo 12, cómo hubo una fiesta de dedicación de los muros y Nehemías también organizando a todo el pueblo para gozarse, para ver la mano de Dios en todas las cosas y también organizando todo lo que en ese momento acontecía. Pero es evidente, por lo que acabamos de leer en estos primeros 9 versículos, que Nehemías, al hacer la dedicación, al organizar todas las cosas, dejarlo todo en su lugar, los sacerdotes en sus oficios, los levitas, los cantores, todos los porteros, los guardas, todos en sus lugares, evidentemente en la mente de Nehemías estaba el regreso ante el rey. Él lo que está intentando hacer en estos 2 capítulos 11 y 12 es dejar todo medianamente organizado para que mientras él esté ausente, todo siga como debía seguir. Todos los miembros del pueblo debían cumplir con las responsabilidades, con esas responsabilidades que ellos mismos se habían comprometido delante de Dios. Entonces, vemos cómo él había organizado. Eso ustedes lo leyeron. Si leyeron 11 y 12, vieron toda esa organización, vieron cómo Nehemías le da importancia a los nombres de los sacerdotes. Y ahora vamos a ver este desarrollo. ¿Por qué digo que Nehemías tenía en mente el regreso? Porque se había cumplido el tiempo. Y ahí en el versículo 6 y 7 nos dice, mas a todo esto, antes de desarrollar todo, dice ahí, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. O sea que en el año 32 de Artajerjes, o sea que es en el año 433 antes de Cristo, cuando Nehemías regresa a Babilonia. Él había permanecido 12 años en Jerusalén. 12 años, desde el 45 hasta el 33, 445 a 433. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el versículo 1 del capítulo 1 de Nehemías, él decía que en el año 20, estando yo en Susa, y resulta que ahora en el año 32, o sea que estuvo ahí en Jerusalén 12 años. Lo que no se sabe con exactitud cuánto tiempo estuvo él en Babilonia después de que él regresó, hasta que le pide de nuevo permiso al rey. Ahí dice al cabo de algunos días, pero si al cabo de algunos días él vuelve y se encuentra con el panorama que ahora vamos a encontrar, vamos a empezar a desarrollar, posiblemente no hayan sido algunos días nada más. Entonces, por eso es que muchos estudiosos y también usando los originales entienden que posiblemente hace referencia a algunos años, a un tiempo prolongado. Y por el contexto que nosotros vamos a empezar a ver, vamos a darle la razón, es posiblemente no días, sino que hayan pasado años. Pero lo que sí sabemos con exactitud, que algo no bueno había sucedido en Jerusalén. Acabamos de leer que estaba pasando algo. Durante la ausencia de Nehemías había pasado algo. Ahora vamos a empezar a desarrollar y he titulado este sermón Renovando el compromiso, sería la segunda parte y el subtítulo es La caída. Renovando el compromiso, tercera parte, la caída. Habiendo regresado a Jerusalén, Nehemías nos empieza a contar un poco con qué se encontró. Nehemías permaneció bastante tiempo fuera y al regresar se encuentra con una situación. Entonces él, habiendo regresado, empecemos ahora versículo 1. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios,
por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿A qué se está refiriendo? Tarea para sus casas. Tienen que ir y escudriñar, y ustedes van a tener también grabado esto para que después puedan anotar los versículos. ¿A qué se está refiriendo? A un acontecimiento que pasó con el pueblo de Israel, y lo van a poder escudriñar en el libro de Números, capítulo 22 y 23, van a ver todo ese acontecimiento que está recordando Nehemías al leer esos versículos de la ley. La prohibición que se le dio de no participar a los amonitas y a los moabitas, que no dejaran entrar, lo van a encontrar en Deuteronomio 23, del versículo 3 al 5. Y si quieren saber un poco más quiénes eran los moabitas y los amonitas, les cuento que ellos eran descendientes de Lot. Y si quieren saber cómo es que surgió todo eso, pueden leerlo en sus casas en Génesis 19, del 30 al 38, y ahí podrán ver los inicios, el origen de estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas. Hago esto para no distraernos tanto, y que también ustedes puedan tener ese interés de poder investigar en sus casas quiénes eran, qué pasó en ese contexto de lo que está citando ahí en el libro de la ley. Sigamos entonces. Leyeron, dice ahí, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y con agua, sino que dieron a Balaam dinero para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Versículo 3. Cuando oyeron la ley, escuchen por favor, cuando este pueblo está ahí reunido, cuando oyeron la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahora sí voy a necesitar de su atención. Cuando leemos ese versículo pareciera que qué buenos que son estos judíos, qué obedientes que parecen. Escuchan la ley y automáticamente se separan de los extranjeros. Pero hay algo que no cierra en este relato. Hay algo que no se llega a entender, porque uno puede decir, bueno, están leyendo la ley dice que no debían juntarse con estos extranjeros, y si alguno estaba juntado se tuvo que separar. Están obedeciendo la ley. ¿Es lo que se habían comprometido a hacer o no? Pero hay algo que no cierra. Este pueblo ya se había separado de los extranjeros y ya se habían comprometido a no casarse con extranjeros. Hagamos y rebobinemos. Viste que a veces es necesario volver a un acontecimiento para entender lo que está pasando acá. Rebobinemos. Versículo 30 del capítulo 10. Este pueblo, al entender la ley de Dios, que ellos habían dado cuenta que se habían casado con extranjeros, despidieron a estos extranjeros, y al tener el fervor y ver la mano de Dios, y empezaron a hacer estas promesas. Y una de esas promesas decía esto: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Eso pasó en el capítulo 10, antes de que Nehemías volviera a Babilonia, antes de que Nehemías fuera ante el rey. Entonces, ¿qué estaba pasando con este pueblo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque evidentemente acá nos está mostrando que otra vez, aprovechando la ausencia de Nehemías, este pueblo se empezó a relacionar y a unir nuevamente con estos países, con estos pueblos extranjeros. Fue solo cuestión de tiempo. Yo les decía hace 2 domingos, ¿podrán este pueblo cumplir con el compromiso que están haciendo? El tiempo lo dirá, y el tiempo habló. El tiempo dice que este pueblo nuevamente empezó a hacer, ¿qué? Alianza con los pueblos extranjeros, o sea que su compromiso había caído.
Pero debemos preguntarnos si Nehemías no estaba, pero ¿cómo pudieron permitir algo así? Si ya ellos se habían comprometido. Sí, está bien, Nehemías no estaba ahí, pero estaban los sacerdotes, estaban los levitas, los que eran los encargados de guiar a este pueblo y a servir en adoración en el templo. ¿Por qué ellos no hicieron algo cuando vieron que este pueblo se estaba desviando y casándose nuevamente con extranjeros? Pero la respuesta no la esperaba Nehemías, y yo creo que ninguno de nosotros tampoco la esperaba. ¿Cómo puede ser que los sacerdotes y los levitas no estén haciendo algo al respecto? Sigamos leyendo el versículo 4 y nos va a dar por qué no podían hacer nada. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Eliasib, hermanos, si ustedes leyeron capítulos 11 y 12, ahí aparece este Eliasib, era un sumo sacerdote, era el sumo sacerdote. Obviamente que todos esperarían que el sumo sacerdote junto a otros sacerdotes guiarían al pueblo por medio de la palabra de Dios, pero en cambio, por medio de su ejemplo, guiaron al pueblo a pecar contra Dios. Dice que este Eliasib emparentó con Tobías. Eso hace que muchas personas deduzcan, comentaristas dicen que Eliasib tomó como esposa a la hija de Tobías. Y uno puede decir, bueno, se casó, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué? ¿Porque se llamaba Tobías está mal? Otra vez rebobinemos, hermanos. Tobías era un siervo amonita, que decía que no debía mezclarse con los amonitas ni con los moabitas. Pero resulta que este Tobías era un siervo amonita y era uno de los enemigos que se había opuesto a la reedificación del templo. Eso lo tenemos capítulos iniciales. Este mismo Tobías, el que se puso y se burlaba del pueblo, ahora se había emparentado con Eliasib, el sumo sacerdote. Y es que no solamente se había emparentado con él, sino que había profanado el templo de Dios, llevándolo a vivir en una de las cámaras. Versículo 5, lean ahí conmigo, dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Nehemías se encuentra con esta realidad. Perdón, déjeme buscar. Nosotros ya leímos los versículos 6 y 7 que él no estaba ahí. Ahora en el 8 que dice, al ver esa actitud que él está descubriendo del sumo sacerdote, dice, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Como si esto pareciera poco, hay más. El sumo sacerdote se había unido a los de los otros pueblos. ¿Qué se podía esperar del resto entonces? Avancemos un poco más, vayamos al versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, o sea que estaban haciendo lo mismo, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea, incluso vean por qué decimos que pasó años, porque una relación, un matrimonio y tener hijos no es de días,
Entonces es evidente que pasó un tiempo donde pudieron este pueblo contraer matrimonio con extranjeros y luego tener hijos, y esos hijos empezar a hablar, y la lengua que estaban hablando no era judaica, sino que era de los otros pueblos. Eran días donde Nehemías empieza a mostrar el celo por la santidad de Dios, y cuando vemos ahí, cuando él dice que empezó a tirar todas las cosas, hasta me hacía acordar cuando el Señor Jesús entra en el templo y empieza a ver a los mercaderes que habían profanado su templo, y entonces dice, esta no es casa de ladrones, sino que empezó a tirar todas las cosas ahí. Es como que ese mismo sentimiento que Nehemías está experimentando en ese momento por el celo del Señor. Y también, hermanos, él era consciente de las consecuencias que podía traer toda esa desobediencia. Versículo 25, aún todavía hay más. Versículo 25 dice, y reñí con ellos, eso quiere decir, y los reprendí o discutí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas y a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Se dan cuenta, hermanos, la desesperación con la cual se encontraba este hombre? Y discutí con ellos, los reprendí. Y no solamente los reprendí. A ver, imagínense esta situación. No voy a dar de ejemplo a nadie, no. Pero imagínense, dice que les arrancó los cabellos. O sea, que los agarró y les reprendió. La desesperación que estaba teniendo este hombre era grande. Entonces dice que les arrancó los cabellos, los golpeó y les hice jurar, dice ahí, les hice jurar. Pero Nehemías, si ya lo juraron y otra vez están haciendo lo mismo, pero él necesitaba hacer eso. Y les recuerda, en esa desesperación, les recuerda a lo que había pasado mucho antes. En el versículo 26 dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y les pregunta, ¿y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal? Es todo este mal tan grande de prevaricación contra nuestro Dios. Quiere decir esto, vamos a seguirlos a ustedes para ser infieles, seguir siendo infieles a nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Wow, la desesperación que tenía, pero aún no termina. Todavía no termina. Versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, es importante haber leído los capítulos 11 y 12. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, otra vez, se dan cuenta que él era el sumo sacerdote, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí, lo expulsé, lo saqué de mi vista. O sea que el nieto de Eliasib, del sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat. Otra vez, pobre Sanbalat, porque se llamaba Sanbalat. No, hermanos, Sanbalat era extranjero, ahí dice, era horonita, y también era aquel que estaba impidiendo la reconstrucción de los muros. Era enemigo de pueblo, era uno de los enemigos de Dios. Pero ahora tan bueno que es este Eliasib, que se está emparentando con ellos, tan bueno que es que se está reconciliando con ellos cuando Dios les dijo que no lo hicieran. Al escuchar todos estos relatos y todos los que vamos a seguir escuchando más adelante, sé, mis hermanos, que pueden sentir tristeza por Nehemías. Pues yo también lo sentí. A medida que iba leyendo, dentro mío decía, pobrecito.
Mirá con lo que se encontró, había dejado todo ordenado, todo dispuesto y resulta que vuelve y se encuentra con todo esto. Mirá la desesperación, pobrecito de Nehemías. Pero mis hermanos, la historia no se trata de él, no se trata de Nehemías. O sea que si ya están sintiendo eso, presten atención porque la historia no se trata de Nehemías. Pobrecito Nehemías, no, porque la historia se trata de nuestro Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que antes de que Nehemías volviera y se encontrara con esta situación, ya Dios había visto cómo este pueblo le estaba siendo infiel. Ya Dios estaba viendo cómo el amor para con su Dios se estaba enfriando. Ya Dios había visto el pecado de cada uno de ellos, incluso antes de que Nehemías volviera. Al no estar Nehemías, hermanos, cada quien estaba viviendo conforme a sus propios pensamientos, haciendo lo que bien le parecía a cada uno, según a sus ojos, comenzando con los sacerdotes. Estaba pasando lo mismo que pasó con Moisés. Moisés se había ido al Sinaí y como no volvía, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Se hizo un becerro de oro y lo empezó a adorar. Los ojos de Moisés no estaban en ese lugar. Recuerden que él estaba en el Sinaí, pero los ojos de Dios estaban ahí, porque le dice, ve, desciende, porque el pueblo que ha sacado de Egipto se ha corrompido. ¿Y cómo sabe? Porque Dios estaba viendo eso. Entonces, de la misma forma, Nehemías no estaba en la escena, pero Dios estaba viendo todo. Dios estaba viendo todo. Entonces, mis hermanos, no debemos engañarnos. Jóvenes, esto deja una enseñanza también, jóvenes y niños, no se engañen a ustedes mismos, aunque piensen que nadie los ve, Dios los está viendo. Aunque piensan que pueden hacer cosas a escondidas, Dios los está viendo. Dios está viendo todas las cosas que nosotros hacemos, incluso cuando nos escondemos. Niños a veces se pueden esconder de papá y mamá pensando que no me está viendo, pero Dios sí lo está viendo. Esposos, esposas, de la misma forma pasa que piensan que como no están con sus esposas pueden hacer cosas, pero Dios lo está viendo igual. Lo mismo pasa para con las mujeres, lo mismo pasa para cada uno del pueblo, porque a veces pensamos que como no estamos en la iglesia, ahí afuera podemos hacer lo que nosotros queramos. Es lo mismo. Dios nos está viendo acá, Dios está con nosotros, pero Él también está con nosotros ahí afuera. Entonces no debemos engañarnos al pensar que nadie lo ve, sino que Dios lo ve todo. Dios entonces estaba viendo cómo el amor de este pueblo por Dios estaba enfriándose. Dios ve la indiferencia, Dios estaba viendo la indiferencia que había vuelto a este pueblo, la indiferencia a su palabra. Otra vez habían empezado a dejar a Dios de lado. ¿Y saben qué, hermanos? E incluso desecharon la advertencia que Dios les había dado por medio de un profeta. Como si ahí no figura el profeta. Les cuento algo. En el tiempo que Nehemías había partido a Babilonia, pasó tiempo, y al ver Dios que este pueblo, empezando por los sacerdotes, empezaron a desviar su mirada de Dios, empezaron a ver otras cosas, Dios envió al profeta Malaquías a darles advertencias. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando ustedes lean el libro de Malaquías, van a encontrar este contexto. En la ausencia de Nehemías, este pueblo se empezó a desviar, entonces Dios manda a Malaquías a darle advertencias. Si quieren pueden leer en sus casas Malaquías. Yo voy a estar citando solamente algunos de estos pasajes. Hemos hablado que los sacerdotes se habían mezclado con mujeres extranjeras y llevaron a vivir a Jerusalén a sus enemigos y también deshonraron a Dios en los momentos de adoración. Si quieren, acompáñenme ahora al libro de Malaquías para ver algunos versículos ahí.
para entender este contexto de cómo este pueblo no solamente estaba haciendo las cosas de mala manera, sino que habían rehusado nuevamente a oír las palabras de Dios, incluso las advertencias. Malaquías capítulo 1, versículo 6, voy a leer en adelante. A medida que vayamos desarrollando estos pasajes del capítulo 13, voy a estar citando algunos versículos también de Malaquías para entender el contexto y poder ver cómo Dios estaba viendo todas las cosas, aunque Nehemías no estuviera. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y sí, soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Escuchen lo caraduras que son estos sacerdotes. Todavía ¿en qué te estamos deshonrando? Si estamos haciendo lo que tú nos mandaste hacer. Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntenlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Escuchen, estos sacerdotes estaban, sí, uno puede decir, sí, estaban haciendo lo que tenían que hacer, pero menospreciando lo que Dios les había indicado. No podían ellos presentar sacrificios de animales enfermos o cojos o que tengan algún defecto. Debían elegir entre su rebaño al macho, al que esté sano, al que esté sin mancha, sin ningún defecto, y eso debían presentársela al Señor. ¿Pero qué estaban haciendo este pueblo? Pero si lo estamos haciendo, Señor, ¿por qué decís que te estamos deshonrando? Y Él les explica que ellos posiblemente no estén diciendo que te deshonramos, sino lo estaban mostrando, lo estaban haciendo y Dios lo estaba viendo. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis, escuchen lo que traían estos sacerdotes, y trajisteis lo hurtado, o sea, lo robado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. A Dios, como Él no está, le presentamos cualquier cosa. Incluso versículos anteriores dicen: vayan y preséntenle eso a su rey, al rey humano que tienen, y vean a ver si lo van a aceptar. Y si Él no lo acepta, ¿cuánto más yo, que soy el Dios Rey grande y temible, el Jehová de los ejércitos, que con su nombre tiembla todas las naciones? Capítulo 2, versículos 7 y 8, para terminar con las palabras de Malaquías, nos da una evidencia de lo que los sacerdotes debían hacer y lo que habían causado. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Todo eso estaba aconteciendo mientras Nehemías no estaba en el pueblo. Dios ya les estaba hablando, pero este pueblo nuevamente se había cerrado sus oídos a la palabra de Dios. Años después, Nehemías llega a Jerusalén y se encuentra con esta triste realidad que acaba de citar el profeta Malaquías. Y por eso podemos deducir nosotros que las palabras de Malaquías fueron ignoradas. Pero ¿serán solamente los sacerdotes que rompieron el compromiso? ¿Serán solo estos pecados? ¿O fue aún más grande la rebelión contra su Dios? Lo estaremos viendo los próximos domingos. Hoy hemos dado como una introducción a esta caída. Los sacerdotes, como cabezas del pueblo, habían pecado contra su Dios, corrompiéndose y siéndole infiel al casarse con mujeres extranjeras y también despreciando el templo del Señor al mostrarles por medio de Malaquías las ofrendas despreciables a los ojos de Dios, pero aún ellos lo presentaban. Y podría justificarse como les dije, pero lo estábamos haciendo, pero no conforme a lo que Dios les había indicado. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Uno puede ver lo externo, que lo estaban haciendo y todo el pueblo habrá pensado, sí, lo está haciendo, ¿por qué nos dice eso Dios? Pero Dios sabía el corazón y las intenciones de estos sacerdotes al presentar cosa inmunda delante del Señor, aquello que Dios no lo había permitido. Así que vamos a dar algunas palabras de aplicación. Lo primero que debo decirles, hermanos, no le hagan caso a sus pensamientos y sentimientos. Normalmente al escuchar estos relatos pasan por nuestra mente, o no sé, capaz que no, si el Espíritu de Dios los tiene tranquilos, bien, pero cuando yo leía estos relatos, hermanos, habían sentimientos encontrados, pero no los escuchen, ¿saben? Ahora les voy a decir por qué. Yo pensaba en esto y me preguntaba, ¿qué pasó con este pueblo y con sus sacerdotes? Si venían bien, capítulos anteriores estaban obedeciendo todo lo que el Señor les decía. También me preguntaba, ¿cómo puede ser que no se den cuenta? No puede ser tan duros, no puede ser tan tercos este pueblo. ¿Cómo pueden hacerle, incluso hasta la bondad nuestra, ¿no? ¿Cómo pueden hacerle esto a nuestro Dios? Etcétera, etcétera. Cada quien puede tener sus propios pensamientos. Pero si estos pensamientos están en tu cabeza, deséchalos, mi hermano, porque de lo contrario vos vas a ser el próximo en hacerlo. Mi hermano, mi hermana, este pueblo no se desvió de la noche a la mañana. Este pueblo no es que un día dijo, nos comprometemos a hacer todo lo que la ley del Señor nos dice y al otro día estaban desobedeciendo. Fue cuestión de tiempo. Fue cuestión de tiempo. No es que ellos estaban mintiendo, simplemente dejaron de ver a su Dios. Cuando ellos se estaban comprometiendo, ustedes vieron la euforia que tenían. ¿Por qué? Porque todo estaba mostrándose, la mano de Dios reconstruyendo el templo, la mano de Dios acompañándoles, la mano de Dios exhortándoles por medio de la palabra. ¡Wow! Todo lo que ellos estaban viendo era Dios, Dios, Dios. Pero resulta que dejaron de ver a Dios. Dejaron de ver a Dios. Entonces, no piensen que ustedes o que yo mismo no podamos caer en esto mismo que cayó este pueblo. Porque si este pueblo cayó en esto por dejar de mirar a Dios, muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo. Esto es paulatino, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Un día resulta que leer la Biblia ya se me hace pesado. Un día resulta que orar ya no tengo tiempo. Otro día va a pasar que el congregarme no va a ser necesario. Estar entre hermanos va a parecer fastidioso más que gozoso. Y así de a poco vamos a estar
también nosotros haciendo lo que este mismo pueblo estaba haciendo. Este pueblo tenía los ojos puestos en Dios, pero dejó de mirar a Dios. Dejaron de mirar a Dios, dejaron de escuchar a Dios, y eso lo presenta Malaquías. Malaquías les está exhortando a este pueblo diciéndoles: ustedes dejaron de honrarlo, dejaron de hacer lo que estaban haciendo antes. Y también quiero decirles esto, hermanos, muchas veces nosotros podemos tener esas muy buenas intenciones, y no está mal que las tengan, de obedecer al Señor, de hacer por el Señor las cosas, de comprometerse con el Señor. Está bien, pero que no sea puesto sus ojos en ese ánimo de pensar que ustedes pueden hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes estén con ese entusiasmo que este pueblo tenía de decir: yo quiero honrar a mi Dios, yo quiero obedecerlo, que no estén sus ojos puestos en ustedes mismos. Hay ejemplos, hermanos. El apóstol Pedro en Mateo 26, del 33 al 35, cuando Jesús estaba indicándoles en la última cena lo que iba a acontecer en esa noche, Él les está diciendo: hoy me entregarán y todos ustedes me dejarán, le está diciendo Jesús. Y Pedro le va a decir: no, Jesús, estás equivocado. Estás equivocado. Jesús le está diciendo: ustedes me van a abandonar. No, Jesús, estás equivocado. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Escuchen lo que Pedro dice de nuevo: aunque aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, no solamente Pedro estaba ahí con el Señor diciéndole: Señor, nosotros te vamos a seguir hasta la muerte. Estaban todos ahí, pero Cristo quiere mostrarles que no confíen en su habilidad, en su certeza. ¿Por qué? Porque versículos después va a llegar el momento donde van a tener que demostrar esto que están diciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Huyen. Se van, huyen, y resulta que Pedro dijo: nunca te negaré. Lo estaba negando 3 veces. Lo estaba negando 3 veces. Entonces, si nosotros estamos con Dios, si estamos con Cristo, mis hermanos, nuestros ojos, así como cantábamos hoy, tienen que estar puestos en Él, solamente en Él. Y eso es necesario, escudriñar nuestros corazones, porque el Señor conoce las intenciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque si estás siguiendo a Cristo con tus fuerzas, mi hermano, yo te aseguro que tus fuerzas se van a terminar y vas a caer. Si estás siguiendo a Cristo y esperando algo a cambio, si estás siguiendo a Cristo para recibir algo, posiblemente la recibas, pero cuando lo recibas te vas a ir, vas a negar a Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si quieres seguir a Cristo, debes hacerlo poniendo tus ojos en Él, porque Él, solamente Él, es la fuente de nuestra perseverancia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no dejemos de ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos hacerlo. No podemos nosotros confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando decimos: Señor, te seguiré, no es que estamos viéndonos a nosotros que somos capaces de hacerlo. Lo seguiremos porque Él puede cubrir nuestras maldades. Él pudo en esa cruz resguardarnos y comprar para nosotros una salvación eterna. Lo seguiré porque en Él tengo confianza, porque Él guardará, como cantábamos, nuestro tesoro que está guardada en los cielos. Entonces, los frutos que nosotros demos no van a salir de nosotros, van a salir de Cristo. Cuando nosotros sigamos unidos a Él, continuemos unidos a Él. Como dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
Yo soy el árbol, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces debemos permanecer en él, debemos estar pendientes, estar con él. Y uno puede preguntar, bueno, pero ¿cómo esto se ve en la práctica? ¿Cómo uno permanece en Jesús? ¿Cómo uno puede decir, pero yo permanezco en Jesús? Así como este pueblo decía, pero yo estoy haciendo lo que el Señor nos manda. ¿Cómo nosotros podemos llevarlo esto a la práctica? ¿Cómo nosotros demostramos que permanecemos en Él? Algunos ejemplos. Cultivando todos los días la comunión con nuestro Dios, buscándolo en oración, conociéndolo por medio de su palabra, creyendo al Espíritu Santo que te afirma que su palabra es verdad y que debes someter tu vida a ella. Y también estando entre los hermanos, porque de alguna manera Dios ha diseñado la iglesia para que nosotros permanezcamos en él. Porque cuando dice ahí ustedes son las ramas, está hablando de muchos, de aquellos que han creído en Cristo. Esos que han creído en Cristo deben permanecer unidos a Él. Entonces, podemos nosotros ver en nuestro cotidiano vivir cómo es que nosotros estamos permaneciendo en Él. Mi hermano, si cuando sales de este lugar, su palabra no está en tu boca, si no estás leyendo su palabra, no estás meditando en él de día y de noche, no estás orando, no tenés tiempo de oración, debes examinar tu vida, mi hermano. Debes examinar tu vida. Si el deseo en tu corazón no es estar entre tus hermanos, debes examinar tu vida, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios ha salvado a una comunidad de pecadores para que juntos den gloria a su nombre. No ha llamado a personas individuales que vivan como a ellos les parezca. Debemos vivir en comunidad conforme a lo que Él ha diseñado y ha establecido. Entonces, debo preguntarles para que ustedes puedan hacer su examen en sus casas. Quiero hacerles estas preguntas para que puedan ustedes ver si están permaneciendo en Jesús o no, si están permaneciendo, obedeciendo como Él ha diseñado. ¿Cuántas horas, hermanos, pasan? ¿Cuántas horas pasamos, me incluyo en esto, fuera de la congregación, fuera de este lugar o fuera de la comunión con Dios que tenemos en nuestra casa? ¿Cuántas horas estamos centrados en nosotros mismos, en nuestras propias actividades o rodeados de incrédulos, de personas que no obedecen a nuestro Dios? ¿Cuántas horas pasamos afuera? Hagan cuentas en su casa, salgan el lunes oraron, ¿cuánto tiempo? Bueno, tuve tanto tiempo de oración con mi Señor. Bueno, salgan, cuenten las horas hasta que vuelvan a su casa y hasta que vuelvan a tener comunión. Cuenten cuántas horas pasamos reunidos y cuántas horas tenemos de reunión donde podemos edificarnos por medio de su palabra y llevarnos a ver a nuestro Señor. Cuenten. Y ustedes se van a dar cuenta que pasamos mucho más tiempo afuera que con nuestro Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que salgamos de acá y no hagamos ningún tipo de actividades, no hagamos nada, nos encerramos en nuestra casa y nos encerramos en la iglesia, así es como tenemos que vivir. No, no estoy diciendo eso. Pero sí que valoremos el poco tiempo, porque van a encontrar que tenemos comunión con Dios poco tiempo, pero que valoren ese tiempo. Que tenemos poco tiempo en comparación de toda la semana, tenemos poco tiempo de estar entre hermanos. ¿Y cuántas veces lo menospreciamos? ¿Cuántas veces desaprovechamos esa oportunidad? ¿Cuántas veces en vez de estar gozándonos entre nuestros hermanos, sabiendo que ellos son pecadores igual que nosotros, que han sido salvados por la misma gracia que el Señor Jesucristo, nosotros preferimos estar en nuestras casas? Hay tiempos, hermanos, que el Señor ha dispuesto que nosotros nos reunamos. Y no nos reunimos nosotros para que les seamos molestia y tengamos que decir, salgan de su cama y vengan a congregarse. No, es el deseo, el anhelo que debe estar en sus corazones. Pablo, cuando se convirtió, él anhelaba estar entre hermanos.
Entonces, si eso no está en tu corazón, si no estás luchando contra ese pecado, te aseguro que debes examinar tu vida. Debes examinar tu corazón. Debes pensar que si no tengo estos deseos, hay algo que no está bien. Y posiblemente estés conformándote con venir todos los domingos o los sábados a las reuniones, pero tu corazón no está con el Señor. Es tiempo, hermanos, de que podamos considerar cuán importante es nuestro Dios y no separarse de Él. Por eso les decía, no vean a este pueblo como decir, qué tercos, qué cabeza dura, cómo que no entienden. Muchas veces nosotros estamos siendo reflejados en eso. La única diferencia es que nosotros debemos permanecer en Cristo porque Cristo nos compró con su sangre. Entonces aprovechemos los tiempos que tenemos con nuestro Dios. Este pueblo no pecó de un día para el otro, no se enfrió de un día para el otro, de a poco se fue enfriando, de a poco se fue alejando. Entonces, mis hermanos, tengan cuidado de menospreciar la iglesia, de menospreciar su palabra, de menospreciar la oración, porque así podemos estar en comunión con nuestro Dios. No lo hagan a su manera, háganlo como Él lo ha diseñado. Estos sacerdotes estaban haciéndolo como ellos querían o como ellos se les ocurría. No lo hagan de esa forma. El Señor sabe cuando vas en oración si tu anhelo es estar con Él. El Señor sabe que cuando lees la Biblia así está. Tengo que leer porque el hermano Ale dijo que tenemos que leer. El Señor lo ve. Yo no estoy ahí, mis hermanos no están ahí, pero el Señor lo ve. El Señor ve la actitud de tu corazón, de cómo voy a la palabra de Dios. Si voy con el deseo de decir, voy a conocer a mi Dios. Me va a costar entender, pero yo sé que Dios está ahí. Lo quiero conocer, lo quiero tener una intimidad con este mi Dios. Lo quiero conocer su voluntad para no pecar contra Él. Y yo les aseguro que Él sí se va a dar a conocer. Él sí se va a dar a conocer. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Él más bien ha dado todo para que nosotros lo podamos ver. Entonces, hermanos, no se engañen como estos sacerdotes se engañaban. Dios ve las intenciones, cómo nosotros estamos en comunión con Él. Y cómo también nosotros podemos seguir cultivando esta comunión. Cómo es que nosotros podemos seguir avivando el fuego que el Señor ha puesto en nosotros. Porque a veces también podemos conformarnos de decir, cuando creemos en Cristo, ya está, ya creí en Cristo, bien, aleluya, gloria a Dios, ya estoy en el pueblo del Señor y de a poco me voy enfriando. ¿Saben por qué nos enfriamos? Porque dejamos de ver al Señor. Entonces, por eso, este mismo Pedro que negó 3 veces al Señor, en su carta, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice, vosotros también, habiendo sido confirmados que el Señor los había salvado, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, se dan cuenta que haciendo estas cosas no os estarán dejar ociosos. ¿Saben por qué caemos muchas veces? Por la ociosidad, por estar pensando en nuestras cosas, en mis preocupaciones, en mis afanes de la tierra, cuando debería estarme ocupando de las cosas celestiales y eternas. Entonces, si esto abundan en vosotros, no estarán ociosos, y no los dejará estar sin fruto. Hermanos, ¿saben cómo se logra esto? Con tiempo. Tiempo con su Señor. Tiempo con su Señor. ¿Y saben qué también? Debemos ver a este Pedro. Este Pedro aprendió. Este Pedro que negó 3 veces al Señor había aprendido a no confiar en sus fuerzas, sino en la fortaleza que Dios le estaba dando. Y sí, este Pedro murió por Cristo.
pero tuvo que aprender la lección. No confiar en él, sino confiar en el Salvador, que lo había rescatado por pura gracia. Lo segundo que debo decir ya para ir terminando es que por ahí algunos piensen al ver este ejemplo que estamos viendo con Nehemías, algunos estén inclinados a decir, entonces mejor no hacer ninguna promesa a Dios. Mejor no decir, Señor, mi vida te pertenece, porque seguro lo voy a fallar. Seguramente voy a fallar. Déjame decirte, mi hermano, que estás equivocado. No es así, hermano y mi hermana. Ya dije en algunos domingos anteriores, aunque no lo digas, aunque no digas con tu boca, Señor, mi vida te pertenece, si has creído en Cristo, tu vida le pertenece. Él te compró con su sangre, ya Él te ha hecho suyo. Él está unido a vos y vos estás unido a Él. Mi hermano, aunque no digas nada, entender esa realidad va a hacer que vos puedas perseverar y te va a ayudar ¿a qué? A que tus ojos solamente estén puestos en Él. Él ya te compró. Entonces en Él nuestra perseverancia está asegurada. No en nuestras fuerzas, sino en lo que Él hizo. Pregunta. ¿O acaso creen que están en esta mañana acá por sus habilidades? ¿O creen ustedes que, vamos, pude soportar una semana más y hoy estoy acá? Mis hermanos, si están acá en esta mañana, es porque la gracia del Señor los ha sostenido. Porque la promesa que el Señor dijo, no los dejaré, se ha cumplido nuevamente una semana más. No están acá por la sabiduría que tienen, por la fuerza de voluntad que tienen, sino porque Dios los ha despertado y les ha provisto la fuerza para poder venir hasta este lugar, darle gloria y honra y recordar su obra. Se dan cuenta qué tan importante es estar entre hermanos, porque por medio de las alabanzas recordamos la obra que el Señor hizo por nosotros. Por medio de las oraciones que levantan los hermanos, nos recuerdan que Cristo murió por nosotros. Por medio de la predicación podemos entender que Dios es el que pelea por nosotros. Podemos nosotros entender que nuestra perseverancia no está en nosotros, sino en Él. Estamos aquí por pura gracia. ¿Y qué de aquellos que todavía no se arrepienten? ¿Qué de aquellos que todavía no han creído, no han puesto su confianza en Cristo? ¿Piensan todavía que van a poder solos al ver estas evidencias de desviar su mirada del Señor y caer tan profundo, caer en rebelión con su Dios? ¿Creen todavía ustedes, aquellos que no han puesto su confianza en Cristo, que van a poder solos? ¿Piensan que algo bueno de ustedes va a salir para agradar a Dios? No hay nada bueno en ustedes. Entonces, eso debe mostrarles a través de esta historia que sin Dios, sin Cristo, es imposible agradar a Dios. Es imposible caminar con Dios si no tienes a Cristo en tu vida. No lo vas a poder hacer. Por más que digas, bueno, a partir de mañana le voy a demostrar a Alejandro que está equivocado, yo a partir de mañana voy a seguir al Señor por mi propia cuenta. Inténtalo. Y como dije esto, será cuestión de tiempo que otro día más vas a estar renegando contra Dios. Vas a estar frustrándote contra vos mismo diciendo, no puedo, al final esto es difícil, al final esto no se puede. Es verdad, ojalá llegues a esa conclusión. No se puede. No se puede, no se puede sin Cristo, no se puede. Entonces debes preguntarte ahí donde estás, ¿por qué Cristo murió? ¿O para qué Cristo murió? ¿Sabes por qué murió? Por tu culpa. ¿Por qué eres así tan fuerte, tan rudo? Mi hermano, Él murió por nuestra culpa, por nuestros pecados. Entonces, mi amigo, si todavía no has puesto tu confianza en Cristo, joven, ya seas hombre o mujer, si no has puesto tu confianza en Cristo, Cristo murió por tu culpa.
Cristo murió en tu lugar. Él murió por tus pecados porque Él era inocente. Él era inocente, Él no había pecado, pero murió por tus pecados. Él murió por tus pecados para poder rescatarte. Él quiere rescatarte porque la Biblia dice que Él no se complace en que el impío se pierda, el pecador se pierda, sino que venga el arrepentimiento. Entonces te está diciendo, arrepentite hoy y cree en Él. Porque el medio de la salvación no es que vas a ver algo, sino que tienes que creer en el evangelio que Él ha anunciado. Porque el Señor ha designado salvar a los creyentes por medio de la predicación. Entonces debes creer en este anuncio. Cristo murió por tus pecados. ¿Sabes para qué? El justo murió por vos que sos injusto para acercarte a Dios, para llevarte a Dios. Entonces debes creer en Él. La única forma de mostrarle nuestra gratitud a Dios por la obra que Él hizo en esa cruz es creyendo en esa obra. El que no cree está menospreciando esa obra, pero el que cree viene con gratitud. Señor, no lo merecía, no era mi destino, pero el Señor nos ha salvado para darnos una eternidad en el cielo. Entonces, pecador, incrédulo, ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Él está anunciando nuevamente el evangelio a tus ojos, a tus oídos, y vos lo estás viendo ahí. Y también no creas que vos viniste por tus propias fuerzas. No creas que, no, porque mi papá me llevó, mi mamá me lleva. No, el Señor te está trayendo con lazos de amor para convencerte que sin Él no podés vivir. Separado de Él no vas a poder hacer nada. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es el único que puede darte vida eterna. Arrepiéntete y cree en Él y te aseguro que tendrás esa vida eterna y esa herencia que te espera en los cielos. Y para finalizar, mis hermanos, y esto sí es el último. Así como Nehemías, un día el Señor volverá. El pueblo posiblemente no lo esperaba. Cuando llegó él, empezaron a obedecer. No, tenemos que separarnos de las extranjeras cuando ya lo habían hecho de nuevo. Ahora Nehemías lo sorprendió. Un día el Señor va a volver, pueblo de Dios, el Señor va a volver. Pregunta, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué se va a encontrar? Pregunta, algo más fuerte. ¿Alguien sabe el día que va a venir el Señor? ¿Qué pasaría si fuera hoy ese día? ¿Qué pasaría si hoy fuera ese día? No lo esperaban. No estaban pensando que posiblemente hoy fuera ese día. Pero podría ser. Y es necesario esta pregunta para examinar cómo estamos con nuestro Dios. ¿Qué pasaría si hoy el Señor viniera? Nosotros hoy cantábamos, decíamos que escucharemos esa voz, bien buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué pasa si hoy fuera ese día? Y yo le ruego a Dios, mis hermanos, que pueda encontrarnos velando, que pueda encontrarnos esperando su venida, que pueda encontrarnos trabajando para su gloria, que pueda encontrarnos con nuestras vidas enteramente entregadas a Él. Y si no has estado atento a todas estas cosas, mi hermano, debes arrepentirte. Si has dejado tu primer amor, debes arrepentirte. Dice el Señor a la iglesia, sé que has estado luchando en muchas cosas, pero tengo una cosa en contra tuya, has dejado tu primer amor. Uy, voy a perder la salvación. No, arrepiéntete. Arrepiéntete y mira de dónde has caído y vuelve a hacer las obras primeras. Entonces tengo que hacer esto. No, empezá a gozarte de tu Señor. Y lo que hagas, lo hagas con deleite, porque el Señor, ya te dije y te lo repito, Él ve las intenciones de tu corazón. Que puedas volver a gozarte como el primer día, que puedas volver a anhelarlo como el primer día, que puedas estar sediento de su palabra como el primer día, que puedas ahí deleitarte en meditar en su palabra de noche y de día, que su palabra sea para vos como la dulce miel y más deseoso que cualquier oro y plata de esta tierra. Entonces, mis hermanos,
Arrepiéntanse si no hemos estado con esta actitud para con nuestro Dios, pero es necesario volver a hacer las obras primeras, a deleitarnos de nuestro Dios, con nuestro Dios por esa obra que Él hizo. Entonces, mis hermanos, nuestras vidas, que cuando el Señor venga no nos sorprenda, sino que sea un día que nosotros lo hemos estado esperando con ansias. La iglesia dice: ven, Señor Jesús, ven pronto. Entonces, que nos encuentre esperando su venida, que nos encuentre añorando estar un día con Él, que no sea sorprendido. Para que no seamos sorprendidos, debemos estar velando. Y cuando se vayan a sus casas, recuerden esto: nuestra perseverancia no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que Cristo ya hizo. A Él la gloria, a Él la alabanza, a Él todo dominio, todo poder, porque Él consiguió lo que nosotros no podíamos hacer. A Él la gloria, hermano.